Por lo tanto, terminan diciendo, no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional como el previsto para la elección presidencial. Lo que decíamos ayer, el artículo 94 de la Constitución prevé distrito único nacional exclusivamente para la categoría presidente. Intervino el Banco Central, intervino el Tesoro de Estados Unidos y aún así no pudieron detener la carrera alcista del dólar. El oficial cerró a 1.515, el blue a 1.545, el dólar tarjeta a 1.969, lo que le decíamos ayer. Ojo si se van de viaje y dicen, más sí, esto lo tarjeteamos, no pasa nada, después vemos, total el dólar está barato. En el caso del dólar tarjeta no está tan barato como algunos suponen. El dólar fuga, el CCL, 1.601 pesos, el MEP 1.582, el riesgo país sigue arriba de los 1.000 puntos básicos, 1.048 puntos. Esta, de todas maneras, no fue la única mala noticia en materia económica que recibió el gobierno en el día de hoy. Recordamos que Scott Bessent y también Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, habían anunciado a través de las redes sociales de la puesta en marcha de un segundo préstamo de 20.000 millones de dólares, en este caso sostenido por bancos internacionales y por organismos multilaterales, que iba a ser comisionado esto por el JP Morgan, el banco de los amigos del Toto Caputo. Bueno, en el día de hoy la información que trascendió, primero a través del Wall Street Journal, pero después salió prácticamente en todos los medios, es que los bancos a los que se trataba de involucrar en este préstamo dijeron que sin garantías, resumiendo, si no hay una garantía del Tesoro de Estados Unidos de que es posible el repago de este préstamo, no les van a dar un carajo. Esa es la realidad, así lo expresaron con otras palabras, obviamente un poquito más diplomáticas, el Bank of America, el Citigroup y el Goldman Sachs, que eran los bancos a que apuntaban principalmente a que se hicieran cargo de este préstamo de 20.000 millones. La cosa en Estados Unidos se está poniendo cada vez más áspera, esto lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, áspera con Donald Trump y el salvataje el supuesto salvataje que pretenden con la Argentina. Veremos qué es lo que sucede. Esto lo vamos a desarrollar después, más tarde. La otra noticia del día, vaya que es importante. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy fue en Cana. Lo metieron preso en el día de hoy, está en la Santé de París, una muy top, pero no deja de ser una cárcel, una celda de 9 metros cuadrados. La condena es con prisión efectiva por 5 años. Fue hallado culpable del delito de conspiración criminal en el marco de la causa penal por una presunta financiación espuria de su campaña electoral en 2007. En principio, de lo que se lo acusa es de haber recibido, a cambio de supuestos favores diplomáticos, una inyección de dinero de Muammar Gaddafi, el que en ese momento era el presidente de Libia. La última, y nos vamos a la música. Qatar afirma que Israel ha incumplido la tregua en Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza reporta al menos 13 palestinos muertos en las últimas horas a manos de las fuerzas de defensa de Israel, cifra que suman a los 97 asesinados desde el 11 de octubre, día en que supuestamente se inició el alto el fuego acordado gracias a la mediación de Donald Trump, y no solamente Donald Trump, también intervino fuerte Turquía, Qatar y otros países de la región. 18:10, ponemos un poquito de música y ya venimos porque está acá con nosotros Luis Brustein.
desvelado como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Aquí en everywhere. 18 horas 13 minutos, el comienzo de esta vuelta completa. Escuchábamos, por supuesto, a Charly García, que no va en tren, va en avión. Por suerte no va en el Tango 01, porque me parece que el tango lo está usando para hacer campaña electoral Javier Milei, que anda por Córdoba. Finalmente desistió de volver a la provincia de Buenos Aires después del fracaso de su caminata por 3 de febrero, el distrito de Diego Valenzuela, donde no le fue muy bien, y donde además terminó en un hecho cuasi policial, porque una militante de La Libertad Avanza anduvo corriendo con un cuchillo a un fotógrafo por adentro de un supermercado, quiso inculpar a que era militante acá, pero después se supo que era una militante libertaria. Ya tenemos acá a nuestra izquierda, como corresponde, a Luis Brustein. Hola Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. No me saludes como la saludas, Andrea, porque... Pero te saludo con toda la cortesía del mundo. Bien, acá ya intranquilo para ver qué pasa el domingo, ¿viste? Ya se nos viene un domingo pesado encima. Ajá. Que puede cambiar bastante el escenario de este país, que está verdaderamente mal. Está mal. Sí. Mal desde todo lado. Vos sabés que me pongo a pensar y hay cosas que se han naturalizado. ¿Vos te acordás cuando le hicieron esa campaña feroz sobre el triple crimen a Aníbal Fernández, uh-huh, con la Morsa? No había ninguna prueba, no había ninguna relación. No. Finalmente ni siquiera pudieron armar una causa. Una campaña berreta encabezada por la nata. Fue una campaña electoral, ¿no? Porque Aníbal era el candidato a gobernador de la provincia. Era y ahí fue cuando, ganando hasta ese claro, momento, ¿no? Encabezado las encuestas. Y ahí ganó Vidal. Bueno, otra historia con el mismo nombre, que es el de Vidal Lácteos. Es increíble porque hicieron tanto lío con una causa que no tenía ningún sustento, como fue aquella, uh-huh, que yo me acuerdo que lo repetían todo el tiempo, la morsa. Hasta ahora lo siguen diciendo, ¿eh? Más allá de que salió el desmentido hasta en Clarín, de que no era la morsa, sí, algunos de La Libertad Avanza lo siguen repitiendo. Incluso tratándose de narcos que en comparación serían de menor categoría que este muchachito, que otro, que manejaba 900 aviones que circulaban por Colombia, por toda la zona, Guatemala, toda Centroamérica, claro, México. Y acá hay pruebas, porque además la justicia de Texas, de Estados Unidos, condenó a la socia de Fred Machado y pidió el arresto de Fred Machado, que ahora se le dieron la extradición y se fue. Y el tipo dijo esa frase, ¿no? Si me voy, esto es un mensaje para el presidente de alguna manera, uh-huh, pero si me dan la extradición a Estados Unidos, se funden todos, algo así dijo, ¿no es cierto? Se cae el gobierno. Sí. Y eso pasó como desapercibido. Y cuando hay un contexto que da para prestarle atención, ¿no? Porque si lo dijera un
acusado de un delito que lo van a extraditar a Estados Unidos y qué sé yo qué, el tipo, bueno, cualquiera dice, ahí están a declarar cualquier cosa para tratar de evitar la extradición o para ensuciar al que lo metió preso. Pero aquí hay muchas circunstancias que hacen pensar que realmente hay una relación tóxica, digamos, tóxica pero para el país. O sea, hay una relación donde si el dinero de narcos ya se empieza a meter en la financiación de campañas, en la financiación de políticos que llegan a ser dirigentes importantes, ¿no? Porque el primero fue Espert, y Espert tuvo que salirse de la campaña porque no pudo desmentir las acusaciones que lo relacionaban con Fred Machado, con este hombre que era el dueño de esta empresa de avionetas que aparecían por los lugares más insólitos cargadas de cocaína, ¿no? Con cargamentos de 500 kilos de cocaína. Y ahora apareció también documentación. Hubo el American Bank dio una documentación a la Fiscalía de la Justicia de Texas, del Estado de Texas, donde estaban todas las transacciones que había hecho la empresa esta de aviones que tenía Fred Machado, y que se supone que era una empresa de lavado y de transporte, de lavado de dinero, de narcotráfico y de transporte de mercancías. Y aparecieron casi $3 millones, aparecen en esa documentación, en transacciones con una empresa que se llama Vidal Lácteos. Correcto. Que es una empresa que se hizo conocida acá en la Argentina. Es una empresa de acá que uno de cuyas empresas se dedica a fabricar mozzarella, ¿no? Pero tiene un montón de otras ramas y otras actividades. Y se hizo famosa porque despidieron a varios obreros de la fábrica de mozzarella. Los obreros empezaron a hacer un conflicto, y el mismo sindicato de Atilra, que es el sindicato de los obreros de lácteos, de la industria láctea, trabajadores lecheros, dieron a conocer esta documentación que involucra o que relaciona muy directamente a la familia Abada Vázquez, que son los dueños de Lácteos Vidal, con Fred Machado, que es este hombre acusado de narcotráfico que fue extraditado a Estados Unidos. Y esta empresa, Lácteos Vidal, o Vidal Lácteos, ¿no? Lácteos Vidal, financió la campaña de Patricia Bullrich. Es increíble. O sea, uno dice, ¿por qué un narcotraficante puede querer tener influencia en la política? Y hay algo que tiene que ver, o sea, hubo aviones que aterrizaron en la provincia de Entre Ríos y fueron abandonados en la provincia de Entre Ríos. Según decía una de las causas, uno de los tripulantes de la avioneta esa era uno de los hermanos que manejan la empresa esta Vidal Lácteos. Y pero como la avioneta apareció sola, abandonada, con 500 kilos de cocaína en Ibicuí, en Entre Ríos, hizo un procedimiento. Patricia Bullrich lo publicitó como si fuera algo que ellos hubieran conseguido por alguna operación antinarcótico. En realidad el avión había tenido un desperfecto y lo habían tenido que abandonar en medio del campo, y nunca más se habló más de ese avión. Entonces, ¿para qué quiere el narcotráfico tener influencia sobre los políticos? Cuando de repente uno de los políticos que aparece vinculado, porque aparece en las declaraciones oficiales de financiamiento de las campañas, aparecen aportes de Vidal Lácteos a la campaña de Patricia Bullrich del 2023. Y el otro tema también es el famoso blanqueo, ¿no? Si un tipo que se dedica a blanquear plata
que viene del narcotráfico. ¿Cuál es su sueño dorado? Su sueño es un blanqueo sin que le pregunten de dónde viene la plata. Y yo no sé si ustedes se acordarán, el blanqueo que hizo este gobierno, que le fue muy bueno para el gobierno, se hacía con esa argumentación. El mismo presidente Javier Milei lo dijo, no me interesa de dónde venga la plata. Y entonces empiezan a aparecer una cantidad de explicaciones que tienen que ser profundizadas, ¿no? Es algo como que acá se naturalizó mucho la mentira, la fake news alrededor de estos temas, acusando a los adversarios políticos de tener vinculaciones con el narcotráfico y demás, sin comprobarlo. Y entonces cuando aparece una denuncia real, le dan poca bolilla, ¿no? Yo no vi en La Nación Más o en los medios que en general han trabajado como oficialistas de este gobierno, han apoyado a este gobierno en todas las medidas que tomó, que realmente hicieran una cobertura de esta información como lo hicieron con la famosa Morsa, cuando acá se trata de un personaje de mucha más envergadura y de mucho más comprobado, ¿no? Su vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo? Que hay papeles. Hay papeles concretos. Las transferencias de Alejandra Bada Vidal y de la empresa a Patricia Bullrich. Sí, es Bada Vázquez, pero... Una cosa que casi surgió. Yo estuve hablando con el abogado que sigue la causa de los trabajadores. Y esto fue casi casual, se puede decir, cómo lo descubren. Porque ellos lo que están... Él es un abogado, es un juicio laboral. Y ellos lo que encuentran es que desde Lácteos Vidal, que ya tienen una sentencia en contra a favor de los trabajadores, digamos, para que le tengan que pagar las indemnizaciones con retroactividad, volver a tomarlo, etcétera, empezaron a vaciar la empresa, empezaron a transferir activos de Lácteos Vidal a otras empresas del grupo. Y ante la sospecha de que lo que quisieran era vaciar la empresa para decir no tenemos cómo pagar, ellos hacen la denuncia, piden la información de los movimientos bancarios y ahí es donde aparecen las transferencias a Patricia Bullrich. Sí, Lácteos Vidal, que tiene varias otras actividades, muchas otras actividades como empresa, además de la mozzarella y de el Nacional se llama la empresa de transportes que tiene. Claro. Vidal Bada Vázquez se llama uno de los hermanos y Alejandra Bada Vázquez se llama la otra hermana, que son los dueños de Lácteos Vidal. Cuando se produjo ese conflicto, los obreros tomaron varias medidas porque los echaban sin pagarles indemnización. Y esta mujer, Alejandra, apareció ahora que circuló esta denuncia por todos lados. Se filmó a ella misma llorando casi con los ojos como si hubiera estado, como en realidad como si hubiera estado llorando, con los ojos hinchados, sin pintura, sin maquillaje, y diciendo así medio lloriqueando que ella no había aportado a la campaña ni de Esper, que no tenía nada que ver con Freddy Machado y que tampoco había aportado a la campaña de Patricia Bullrich, y en realidad tienen una relación personal con Patricia Bullrich, porque esta mujer fue una de las empresarias que impulsó más toda la legislación antiobrera que propugna y formó parte de una agrupación que se llamaba Antibloqueo, donde era una agrupación de empresarios que por supuesto no se oponían a los bloqueos de la patronal rural en la 125, sino a bloqueos de este tipo donde lo estafan a los obreros y no le pagan lo que les corresponde, ¿no? Y con Fred Machado en esa también, época Patricia Bullrich se había hecho cargo de esa campaña también. Ella y Florencia Arieto. Ella y Florencia Arieto. Y muchas veces se las vio juntas, varias veces se las vio juntas, ¿no? Así que esta mujer filmó ese videíto que circuló tanto, diciendo mentiras también, ¿no? Mentiras, porque además con Fred Machado también tienen vínculos directos. Ellos, una de las empresas que tienen en sociedad con el Lechuga Sicarelli, con el testaferro de Fred Machado, que es primo hermano, es una empresa minera en Neuquén.
Sí. De esos son socios. Y además, dentro de la documentación que se encontró, hay transferencias desde las empresas de los Bada Vázquez hacia el fideicomiso de Fred Machado en Estados Unidos, y también giros del fideicomiso de Fred Machado hacia empresas de la familia Bada Vázquez. A mí lo que me sorprende es que, primero, que las vinculaciones sean tan públicas, tan abiertas, que los personajes tengan tanta envergadura, porque se trata de una ministra de Seguridad, o sea, la que tiene que combatir el narcotráfico, y de un personaje que tiene una terrible empresa de aviones dando vuelta por la zona de producción de cocaína, y que está pedida la extradición, y cuando la socia de este personaje ya fue condenada, o sea, ya se le confirmaron los cargos y todos los demás. Y qué poca cobertura que se le ha dado, y yo sospecho que es porque está involucrada Patricia Bullrich, que es un personaje, que es una ficha importante para una parte importante del sector empresario, porque es la cabeza de la política de mano dura. Y cómo empieza a vincularse toda esta temática de la delincuencia, del narcotráfico, se empieza a vincular en forma abierta, en forma pública, con las personas que tienen esta ideología. O sea, algunos me podrán decir, por supuesto que cualquier corriente política puede llegar a tener algún tipo que esté cometiendo delitos, y entonces irá preso. Pero en este caso llama la atención por aquella famosa frase sobre el blanqueo que hizo Milei, y llama la atención sobre esa famosa investigación del avión que cayó en Ubicuy, que directamente fue una investigación que se frenó, que nunca más se supo qué había pasado. Ni siquiera se trató de ubicar el origen del avión. Sí, el origen del avión, el avión pertenecía a la empresa El Nacional, lo había vendido, curiosamente, había vendido ese avión en $13.000, cuando el precio del mercado del mismo es superior a los 100.000. Sí, fácil. Raro. Bueno, de alguna forma, eso es tóxico, o sea, está bien, podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha, podemos ser de centro, de arriba, de abajo, del costado, que se te ocurra, pero el narcotráfico es muy peligroso. Una vez que se te mete adentro es muy difícil sacarlo, porque se llega a ubicarse en lugares de mucho poder y empieza a definir la vida política de los argentinos, ¿no? Y yo creo que es un mal síntoma la poca reacción que tuvieron los medios de comunicación frente a un hecho como este, porque Patricia Bullrich tampoco quiso dar explicaciones. Cuando se le preguntó, dijo: no voy a... Cuando Mariano Recalde, que la es el gran candidato, hizo la gran expert, dice: yo no voy a contestar, una mentira. Pero no es una mentira, porque están los papeles ahí. O sea que le correspondería dar una explicación o retirar la candidatura. Sería lo más lógico, ¿no? Uh-huh. Así es. Otra cosa curiosa que no se investigó, porque viste que Machado dejó deslizar algún datito, y uno de los datitos que dejó deslizar Fred Machado y su entorno fue que de la plata que le daban a José Luis Esper le tiraba unos mangos a Milei, porque Milei estaba en la mala, no tenía plata, andaba medio complicado, y Esper le tiraba unos mangos. Milei dijo algo de eso. Sí, nadie dijo nada. Él dijo: me ofrecieron una cantidad para que no juegue. Eso en la campaña, pero antes, claro, cuando Esper fue candidato, dejaron trascender de que a Milei le tiraba unos mangos, como una suerte de apoyo económico, porque estaba en la mala y no tenía cómo mantener. Sí, yo creo que cada vez más lo que se pone en evidencia es que son aventureros, ¿no? Claro. Y hubo una acción, un acto suicida haberlo votado. La gente que lo votó, esa mayoría que lo votó, lo hizo como si fuera una especie de suicidio ciudadano.
Porque evidentemente lo que están mostrando es una incapacidad y después dos personajes que van colgados, que fueron los que le armaron todo el desastre de la economía, que son Sturzenegger y Caputo, que se cuelgan de un personaje que aparece como un aventurero que se mete a decir pavadas en la política, y se lo cuelgan porque son los únicos que le pueden ofrecer alguna cuestión alternativa. Yo creo que acá también hay mucha responsabilidad del sector empresario concentrado, ¿no? Uh-huh. De las grandes corporaciones que lo respaldaron porque vieron la posibilidad de cambiar la legislación laboral, de bajar los salarios. Vamos a ver qué piensan ahora dentro de un ratito, porque tengo una encuesta, una medición que hizo la Universidad Austral respecto a qué piensa el campo de las elecciones del próximo domingo. Vamos a la tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo, ¿qué se te ocurre? Chori, bombo, pero ¿querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
18 horas 36 minutos. ¿Quieren que les cuente la temperatura? Porque es un día de verano. 27 grados 4 décimas, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Algo nublado el cielo. Para el sábado, lluvia. Para el domingo, que es lo que a ustedes más les interesa, no. Mayormente nublado, pero 0% la probabilidad de precipitaciones para el próximo domingo. Temperatura ideal para ir a votar. Mínima 13 grados, máxima 21. Ni mucho calor, ni mucho frío. No va a llover, alguna nubecita, de rato va a salir el sol. Así que aprovechen el domingo todos a votar. Nosotros no los íbamos a dejar a pata un martes tan especial. Así que trajimos entradas para regalarle a nuestros oyentes. Que por supuesto ya saben que nos van a tener que escribir al 11 3200 0530. ¿Para qué les trajimos entradas hoy? Para la última función, atención, última función este domingo 26 de Cría. ¿A quién le pertenece mi corazón? Con Matías Broglia y Catalina Luqueta. La dramaturgia es de Catalina Luqueta. No hay tiempo lineal, dice, la historia se despliega como un ensayo vivo donde los diálogos imposibles se repiten una y otra vez hasta que algo duele. Y con eso alcanza para que tipo y pendeja intenten armar una historia. Su historia, paternidad, crianza, identidad y teatro. Sobre todo teatro. Cría, ¿a quién le pertenece mi corazón? De Catalina Luqueta. Domingo a las 20 horas, así que van a votar tranquilos, van al teatro y cuando salen ya están los resultados. Miren qué planazo. Esto es en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759, y tenemos un par de entradas para sortear entre nuestros oyentes. Los que no lo ganan, si tienen ganas de ir, pueden sacar entradas por alternativa teatral 11 3200 0530. Quiero las entradas para ir a ver Cría y dentro de un ratito hacemos el sorteo. Ya tenemos acá con nosotros en el estudio a Victoria Donda. Hola Vicky, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Acá. Ansiosa, ¿no? Sí, sí. Un poquito ansiosa. Ansiosa. Un poquito ansiosa. Estoy ansiosa. Sí. Bueno, ya falta menos, ya estamos ahí. Estamos cerquita, pero viste que aparte en este país como que te levantás y todos los días el gobierno te sorprende con algo, o no te sorprende, pero ya creo que estamos como perdiendo esa capacidad, pero bueno, siempre te indigna, con algo. Sí. Así que, pero si yo estoy muy ansiosa, ¿ustedes no están ansiosos? Sí, estamos todos estamos un poquito ansiosos, pero bueno, veremos qué es lo que sucede, ya falta poquito, estamos ahí. 18 horas 39 minutos, abrimos el espacio de Victoria. Derecho a tener derechos. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la vuelta completa. Vicky Donda en la vuelta completa. Bueno, hoy venía con un tema, me sorprendió que no esté Andrea, porque estoy ante una platea esencialmente... Está un poquito pachucha, Andrea. Masculina, o bueno, le mando desde acá un abrazo grande, pero me viene bien ustedes como interlocutores, porque le quiero hablar a nuestros compañeros varones. Muy bien. Y ustedes son parte de ese... universo. De ese universo, muy bien. Hace unos días estuvimos viendo varias cuestiones en las redes sociales, desde hace un tiempo, cada tanto aparecen y reaparece la discusión acerca de las conquistas del feminismo y de si hemos logrado avanzar o no hemos logrado avanzar, de si nos pasamos 3 pueblos o no nos pasamos 3 pueblos, viste que en un momento se puso medio como de moda, y aparecen algunos debates que muestran ¿por qué tenemos que seguir discutiendo y por qué tenemos que profundizar las conquistas, ¿no? Uno de ellos hay un streaming, ahora no recuerdo el nombre, y la verdad que como me pareció bastante olvidable, ni siquiera lo anoté. Pero son 3 muchachitos que debatían acerca del concepto de
del concepto de voluntad, digamos, de consenso para realizar un acto sexual, ¿no? Y uno de los chicos se oponía a que tenga que existir consentimiento de la otra parte si solo existía de una parte. Sí, Víctor, así como lo escuchas. No sé, en mi país se llama violación eso, pero sí, no sé cómo le llamaba él. En el mío también. En el de él ella estaba violando, o sea, la mujer que no quería tener sexo estaba violando el consentimiento de él, que él sí quería. Sí. Qué gente rara anda dando vueltas por ahí. Menos de 20 años, el chico. El personaje menos de 20 años. Y quienes lo escuchaban, que además asentían a toda esta diatriba que hacía acerca de por qué nosotras ahora nos encaprichamos, parece ser, con que tenga que haber consentimiento. Pero que eran libervirgos también. Eran libervirgos, sí, eran libervirgos. Pero, ¿sabes lo que a mí me parece interesante? Que nosotras instemos a que nuestros compañeros varones empiecen a discutir entre varones. Porque no vamos a llegarle a esos varones si no lo discuten con otros varones, porque no nos escuchan, no somos interlocutoras válidas para ellos. Entonces, a mí sí me parece necesario que los varones empiecen a tomarse como tarea militante de construcción de una sociedad más igualitaria, la tarea de discutir con otros varones cada una de estas concepciones. Y no importa mucho la edad, no importa la condición social, ni siquiera los gustos. Me parece que es muy necesario que podamos discutir acerca de las masculinidades por fuera de la romantización que hicimos en algún momento acerca de la construcción de nuevas masculinidades, porque la verdad yo soy una de esas que no cree mucho en la construcción de nuevas masculinidades, porque sí creo que no hubo una sola revolución en la historia, un solo cambio en la historia, donde un sector de la sociedad abandonara sus privilegios sin disputarlos. Y ustedes son privilegiados, y eso hay que aceptarlo, pero el primer paso es aceptarlo y el segundo paso es discutirlo. Y a mí me parece que en esa parte es donde nos estamos quedando flojos. Es muy fácil condenar al concejal de La Libertad Avanza de Vicente López, de San Vicente, que ayer apareció en los medios tirándole tiros a la puerta del baño de su compañera, porque en medio de una discusión, esa discusión se tornó sumamente violenta, la compañera aterrorizada se escondió en el baño y este hombre se agarró los tiros, no se agarró con nadie, agarró un arma y empezó a disparar. Este caso de violencia de género tan cruento que lo vimos en las redes sociales, es muy fácil condenar eso, pero hay algunos otros tipos de conductas que son micromachismos o que nosotras llamamos micromachismos que son más difíciles de condenar. Y les voy a decir cuál, por ejemplo. Hace unos días tocó en México Cazzu. Yo no sé si ustedes siguen la carrera de Cazzu. No, pero sé quién es. A mí, Cazzu es una de las artistas de la Argentina que me encanta. Me gusta mucho la carrera, el carrerón que está haciendo y me gusta muchísimo y me siento muy identificada con sus posiciones políticas. Ella tuvo una hija en México con un cantante que se llama Nodal, muy conocido en México también. La relación duró poco, en el medio de un conflicto de pareja, ellos se separan, ella se viene a vivir acá con su niña y por supuesto él asume esa paternidad con las limitaciones que la mayoría de los hombres asumen las paternidades, o sea, de una forma totalmente ausente, ¿no? Donde además se muestra un conflicto judicial alrededor de la cuota alimentaria. Y por supuesto él usa como posición de fuerza el no permitirle, el no firmarle la autorización para que la hija de Cazzu pueda salir del país cuando su madre necesita hacer giras para poder trabajar. En el medio de su gira por México, y no casualmente cuando ella tenía que dar el primer recital en México, él saca un comunicado de prensa a través de su abogado diciendo que todo lo que ella dice es mentira, o sea, ejerce violencia simbólica, mediática, económica y vicaria sobre la madre de su hija.
Y esas cosas son las que a veces nos cuesta discutir, porque discutimos y condenamos al concejal de San Vicente, pero estas cosas cuando a nosotros nos toca un amigo, un familiar, un vecino, alguien al quien queremos, nos cuesta mucho entender que lo que está haciendo, lo que está llevando adelante es una conducta violenta, y es una conducta que es violenta contra una mujer, pero que también es violenta contra las infancias, porque si vos sos violento con la madre de tu hija o hijo, también estás siendo violenta con ese niño o niña a quien le negás, en este caso, salir de viaje, pero en otros casos le estás negando la cuota alimentaria y por lo tanto su pasar económico. Claro. Entonces, sí quería utilizar este espacio y esta voz para decir que es necesario que ustedes, compañeros, todos se comprometan y empiecen a debatir esto con quienes hay que debatirlo. Nosotras nos vamos a encargar de profundizar nuestras conquistas. Entonces, es muy necesario que nuestras compañeras mujeres sepan que si el padre de tu hijo o hija no te deja salir del país o no te quiere firmar los permisos, podés acudir a un juez. Tenés la posibilidad de conseguir abogados para que ese permiso sea unilateral. Que no te dejes amedrentar con que te digan que si vos querés, en este caso, por ejemplo, ajustar la cuota alimentaria o cobrar una cuota alimentaria, te pueden sacar el chico o pueden discutirte el 50% de la tenencia. Eso no funciona así, no todo es el mismo andarivel. Una cosa es la cuota alimentaria, otra cosa es el tiempo y la responsabilidad parental, cómo se divide. Son dos cosas diferentes y para todo eso hay abogados y abogadas especializados que podemos asesorarte. A las mujeres que hoy, en su mayoría, no están cobrando lo que corresponde y como estamos en una sociedad que cada vez se empobrece más, resultado de las políticas de gobierno, las mujeres, por supuesto, siempre nos empobrecemos el 50% más que los varones. ¿Por qué? Porque nos terminamos haciendo cargo también casi exclusivamente solas de el bienestar de nuestros hijos e hijas. Nosotras vamos a seguir discutiendo esto y lo vamos a seguir poniendo en agenda, pero ustedes también tienen una responsabilidad. Nadie se salva solo y si creemos en un país, en una sociedad con justicia social, la justicia de género es parte de esa justicia social también. Coincido plenamente. Es algo que nos interpela también a los hombres y asumir esa conducta. Yo creo que hay una discusión, ¿no? Hay que ver hasta dónde se llega con esa discusión. Pero hay una discusión. Yo creo que hay un sector de varones y demás que se sienten desplazados y hay una confusión con relación Acércate un poquito más al micrófono. Hay una confusión con relación a los derechos de la mujer y demás, que es un lugar recontra atrasado, ¿no? Porque están los hombres o los varones que de alguna manera han acompañado, han entendido. Yo igual no creo mucho en las palabras en estos casos, porque son actitudes, comportamientos que están muy metidos casi y se hacen sin pensar, ¿no? O sea, entonces te encontrás con muchos que hacen un discurso y después van a la casa y son más machistas que cualquier otro, ¿no? Pero creo que sí, que hay una discusión y yo creo que fue importante que apareciera, porque aunque esa discusión, en la que yo no creo mucho, sea tan flojita, genera ecos y genera reverberancia y va generando un cambio de actitud. En las generaciones como la mía es más duro eso, pero yo veo en los chicos que naturalmente empiezan a tener a relacionarse de otra forma con sus parejas, con eso, ¿no? Sí, claro. Igual ha habido un avance en los últimos años, sí, como un reavance en los últimos años del machismo más retrógrado. Esto que decías vos, Vicky, respecto a ese streaming donde un pibito de 19 años sostenía semejante barbaridad, ha logrado, no te digo consenso, pero sí ha logrado cierta penetración en sectores de los varones jóvenes. Pero a mí en ese streaming, esto que yo decía de mi ley, del gobierno y las medidas, no me llama la atención. A mí me llama la atención
que no hayamos repudiado unánimemente la entrevista de Pedro Rosenblatt a Cordera, o que a Pedro, que es un compañero de este lado, se le haya ocurrido que era una buena idea darle micrófono a ese señor, que hacía apología de la violación. ¿Por qué? Porque si ese señor, en lugar de hacer apología de la violación, lo que hacía era decir, me parece que está bien hacer jabón con los judíos, nadie, absolutamente nadie, le hubiese vuelto a hacer una entrevista. Pero como dijo que a las pibas de 16 años que están calientes, a muchas habías que violarlas porque si no, no se animaban a tener sexo, y está en duda si a la mujer hay que violarla o no, 10 años después puede aparecer tranquilamente promocionando un recital en no sé dónde. Y puede salir a decir que está cancelado. Él no está cancelado. Lo que dijo es apología del delito. Lo que dijo a una parte de la sociedad le cayó mal. Y la cancelación se da desde los sectores de poder. Nosotras nunca tuvimos poder. Entonces, es cierto, Luis, que hemos avanzado mucho, pero sobre el esfuerzo de muchas de nosotras. Y todos los avances que hace una parte de la sociedad es sobre muchísimo esfuerzo. Yo creo que hay que profundizar ese esfuerzo. Y entre otras cosas, porque hay algunas cosas como esta que te estoy planteando, que no las discutimos entre los propios compañeros. Yo me animo a preguntarle, pero así como se lo pregunto a ustedes, se lo pregunto también a mi compañero de vida, ¿no? Si vos vas a una casa y ves que tu amigo no levanta un plato, que tiene un bebé recién nacido y no cambia un pañal, vos le decís, loco, ¿por qué no ayudás a tu compañera? En general no, porque no sé el caso de ustedes dos, por ahí me dicen, no, sí, yo lo digo, los corrijo todo el tiempo. Pero en general no lo hacen, porque está la cultura de no meterse en la vida del otro. Y bueno, a veces las que solemos poner eso en evidencia como una actitud que reproduce el machismo y que reproduce un determinado lugar de la mujer, somos las mujeres. Bueno, creo que nosotras tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que tomar esas banderas, no tenemos que apichonarnos porque nos digan que estamos mal y que mi ley existe por culpa nuestra, porque mi ley existe en todo caso porque los que tenían que tomar las definiciones económicas a favor de la gente no las tomaron, y nosotras tenemos que seguir construyendo una sociedad donde podamos ser felices también nosotras y disponer de nuestro tiempo también nosotras. Absolutamente, coincido plenamente, y es verdad que si bien sí, depende del grado de relación que tengas. Si es una relación más horizontal, de más amistad, de más confianza, le puedo decir, che, loco, vamos a dar una mano, dejémonos joder. Si es una relación donde no tenés tanta confianza y ahí cuesta más. Ahí Cuesta, siempre cuesta un poco más. Cuesta más porque incluso, cosa que también tenemos que reconocer, muchas veces la que te para y te dice, no, yo lo hago yo, es la mujer. Bueno, pero porque el machismo, por eso digo, el machismo no es de hombres o mujeres, el machismo, hablar. Pero eso es, digo, voy a contar una anécdota personal. Hay mujeres machistas, obviamente, es una conducta social. Es una conducta, digo, ¿no? Se reproduce, digamos, hay actitudes que reproducen. Yo tengo una tía en Rosario que es una mujer de 60 y algo de años, súper feminista, muy independiente. Estábamos almorzando el sábado y nos hace un café, a mí, a mi tío y a ella. Mi tío dice, este café está frío. Lo que tenés que hacer cuando servís el café es calentar la taza antes de servirlo. Y mi tía le dice, ¿no querés que te lo vuelva a calentar? Y mi hija, que tiene 11 años ya, porque el 18 de octubre cumplió 11 años, le dijo, ¿por qué no lo haces vos? Y la verdad es que me sentí orgullosa. Yo no me hubiese animado a decirle eso a mi tío. A mi hija le dijo, y tío, ¿por qué no lo haces vos si sabes cómo hacerlo? Y mi tía se quedó sentada y él se levantó a calentarse el café. Entonces hay que animarse un poquito más a romper con esas cosas y a no tener miedo a cuestionar a quien haya que cuestionar. Entonces yo creo que a Pedro muchos no lo cuestionaron por el lugar que el compañero ocupa, que ocupa un lugar muy importante, pero como ocupa ese lugar muy importante, su responsabilidad es doble. Y hay que cuestionar, y a quien ocupa lugares importantes los tenemos que cuestionar, y tenemos que cuestionarnos a nosotras mismas también cuando reproducimos determinados estereotipos. Sí, coincido que hay miradas más benevolentes dependiendo de dónde venga.
Si esa entrevista que Pedro le hizo a Cordera se la hubiera hecho Babi Echecopar, de este lado habríamos estado saltando arriba de los micrófonos una semana. Y exacto, no sucedió lo mismo. Si bien se lo cuestionó, se dijo, me parece que le erraste, no era por ahí. Una cosa es ser plural y otra cosa es dejar que cualquiera diga cualquier cosa y justificarte con la admiración que te despierta desde el punto de vista entrevista artístico. Le puedes hacer hasta Videla, si quieres entrevista se le puede hacer a cualquiera. Ahora la verdad que el problema es cómo. ¿Desde qué lugar? Pero es cierto, eso es cierto y es innegable y tenemos que hacernos cargo de esa situación. Muchas veces Por ahí a veces es difícil acceder a abogados, abogadas, pero estamos a disposición de las compañeras que quieran informarse acerca de sus derechos, de los derechos de sus hijos, pero también es importante que para empezar a romper con ese tipo de conductas, tanto las compañeras como los compañeros empiecen a cuestionarlas. Exacto, porque además todos los cambios empiezan por ahí muchas veces, ¿no? Empiezan también por ahí, por animarse a decir, che, loco. Y muchas veces incluso entre grupos de amigos, entre los más jóvenes, el tema de que pasa una piba caminando y alguno le dice algo que también los otros se animen a decirle, flaco, la verdad, no da, ¿viste? No da. Cosa que tampoco suele ocurrir. No, ni entre los jóvenes ni entre los más grandes. Ni entre los jóvenes ni entre los grandes. Al revés, muchas veces es hasta festejado eso por parte del grupo social que conforma esa situación, ¿no? Del grupo de participantes de esa situación. Sí, claro, son conductas culturalmente arraigadas. Sí. Te veo dudando, Luis. No, yo digo, me quedo pensando cómo cambian esas cosas, porque yo digo, son como lugares de hábitat, así, de funcionamiento en una familia, en un grupo de amigos, en un grupo donde ya están establecidos los roles y cómo se mueven y cómo se juegan. Y muchos ocupan ese rol sin demasiado reflexión de lo que están haciendo. Y capaz que esa misma gente después va y discute y resulta que tiene una posición súper feminista, así de verso, y después sigue teniendo la misma actitud en su comportamiento en la familia, en su comportamiento en el trabajo. Me quedé pensando en cómo se transforma eso. Yo creo que sí. Cuando se masificó tanto el movimiento femenino de mujeres, eso tuvo un impacto, una consecuencia en ese tema, porque esto que dice él no es tan fácil. O sea, cuando alguien, si estás en una reunión y solamente son las mujeres las que van y hacen las cosas y qué sé yo qué, aparece ese tema, seguro aparece. Pero bueno, el asunto es que para que se modifiquen esas costumbres, yo no sé qué habría que meter. Pero como cualquier otra costumbre, porque por ejemplo Pedro hizo eso, ¿no? Sí. Y vos hablas con él, o yo supongo, yo lo escucho, no tengo una relación personal con él, pero estoy seguro que si hablas con él y todo, él va a tener una posición súper defensor de las mujeres y súper... Sí. Y llamar a un flaco así, a mí no me gustó la entrevista, la vi cuando la hizo y no me gustó, ¿no? Me pareció incluso que era como una... Como hace muchas veces Milei para mandarse alguna cagada, ¿no? Esto es desafiante, esto es ¿no? Entonces como yo soy transgredor porque hago esto que es woke o que no es woke o que no es progre o que no es qué sé yo. Y no, la verdad que no me gustó. O sea, no lo dije públicamente porque tampoco públicamente hablo de todo, pero sí me pareció que se estaba pasando. Y con la entrevista era como... Eso era. Yo creo que tenía una actitud como que yo transgredo con este tema.
Yo creo que era consciente él de lo que estaba haciendo. Y sin embargo después él va a tener una posición que creo que él después se disculpó y hizo alguna... Sí, dijo que le ganó el fan, cosa que me parece bastante... No estuvo demasiado buena la disculpa. La disculpa fue como esa gente que se disculpa diciendo si te ofendí, si te sentiste ofendido, que me jode bastante, porque hay que aprender a disculparse. Yo no me además la transgresión no se da por ese lado, nunca, ¿viste? ¿Qué es eso? Yo puedo transgredir y le pego un tiro a alguien que quiero mucho, mirá qué transgresor que soy, ¿no? No, hermano, transgredir es cuando rompes una regla equivocada, ¿no? Es al revés, es para el otro lado transgredir. Es así. Hay algo para seguir profundizando, pero los cambios se dan, estoy segura. Yo les voy a hacer una pregunta, ustedes tienen un par de años más que yo, pero ¿alguna vez o a ustedes o a sus amigos de chiquitos le dieron un chancletazo, el ruido un cinturonazo, un chirlo? Sí. A mí no se me ocurriría darle un chancletazo a mi hija, de ninguna manera. De hecho, en un momento, cuando era más chiquita, le dije, mirá que alguien, no sé, te voy a tirar con la chancleta, y no sabía ni lo que era. ¿Por qué? Porque hoy a los niños y niñas no se los castiga físicamente. Es algo que cambió, absolutamente. Es algo que cambió. Entonces, si eso cambió y cambiaron un montón de otras cosas... En algunos lugares cambió, en otros no tanto y cuesta más, pero si nosotros logramos ir cambiando de a poco esa cultura del castigo físico, esto también lo podemos cambiar. 19:03, nos vamos a dar la media vuelta. Guitarras de fondo, ahí la que le gustan. A nuestro operador del día de hoy, Gianfranco, nos está acompañando hoy desde la operación técnica. Alio Pavón desde el streaming nos está poniendo al aire. 19:03, nos vamos a dar la media vuelta y enseguida volvemos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Nuevo Centro de Salud La Esmeralda, en Avenida Novak, entre Lieja y Lambardi. Acércate de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 14 horas. Atención en ginecología, odontología, medicina general y otras especialidades. Conoce más en varela.gov.ar/salud. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
La Vuelta Completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, La Vuelta Completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Casi amiga, casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas. Cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Estoy yendo con la musiquita. Dios me da y el amor me lo quita. Y voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Amanece que no es poco, ella loca, yo tan loco. Ojalá que en la próxima vida ella sea mi mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Ay, ay, ay. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida, dice La Mosca. Y por supuesto que tenemos un montón de mensajes de nuestros oyentes, muchos de los cuales por supuesto que son para participar por las entradas. También nos mandan mucho material para ver, videos de YouTube, páginas de Facebook. A ver, acá dice Víctor, ¿te acordás que en campaña Milei dijo que tenía quien ponía los dólares para dolarizar el país? El famoso, ¿querés que te muestre el celular? Ahí está. ¿Sería Machado? Dice Ramón de Villa María. Yo creo que era mentira nomás. Derecho Viejo no tenía nada de el tipo decía, era mentira, porque él decía, es un organismo financiero reconocido internacionalmente. Sí, sí. Y era mentira. Era mentira. Claramente era mentira. Bueno, es pero un aventurero, es un tipo que dice cosas y después hace desastre, ¿no?
Por supuesto. Bueno, un montón de mensajes de Gabriel, Andrea, Silvia de Versalles, todos quieren las entradas. A ver, Pablo de Almagro nos dice los sospechosos habituales, 4 fondos de inversión que son acreedores por la falta de pago del llamado cupón PBI en 2013, que obtuvieron un fallo favorable en los tribunales británicos que dispusieron que el Estado argentino les pague 1.500 millones de euros. En el contexto de esa demanda, buscan identificar activos disponibles para poder asegurarse el cobro. Esto fue lo que pasó con Libra. Le preguntaron a la jueza si los fondos generados por la estafa Libra podían ser embargables, y la jueza que atiende la causa en Estados Unidos dijo que no, porque no se podía determinar si esos fondos eran de Argentina o eran de los hermanos Milei o eran de Hayden David, lo que lo complica a Milei, ¿no? Que la justicia de Estados Unidos esté considerando la posibilidad de que los fondos de Libra efectivamente se hayan convertido en propiedad de Milei y por lo tanto se termine de configurar la estafa, dicen, ¿no? Que una parte de esos fondos, ¿no? Pero que queda involucrado en el delito, ¿no? Claro, queda involucrado absolutamente en el delito. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Un montón de participantes para las entradas, para ir a ver Cría este domingo, que es la última función. ¿A quién le pertenece mi corazón? Con Matías Broglia y Catalina Luqueta. Hola Mastra, Luis, es una mafia infinita la que operaba contra Atilra o cualquier sindicato, encabezado por Florencia Arieto. La cuidaron a Bullrich, y agrega muy bien Victoria por lo que estaba diciendo respecto a eso. Tremendo, la verdad yo no lo vi por suerte, ese streaming donde un pibe sostiene que... no lo vi, no brutal, sé cuál sería. Es brutal. Creo que hasta se puede estar configurando un delito, ¿no? Una apología del delito, con un tipo sosteniendo que si una mujer dice que no, bueno, la culpa es de ella por no querer tener sexo y hay que tener sexo igual. Pero bueno, veremos. Nos manda Sergio de las Heras. Muy buenas tardes, Víctor, maestro de los maestros, Luis y todos los queridos amigos de la Vuelta Completa. Paré a tomar unos mates y justo estaba puesto el acto en Córdoba de Javier Milei. Mamadera la militancia. Dice, qué lindo ser peronista y escucharlos a ustedes. Dice Sergio de las Heras, mientras se clava unos mates con unas tostadas con dulce de leche. Pero mirá vos qué maravilla. 19:14, nos vamos a una comunicación. Alguien anda por ahí y se sube a la Vuelta Completa. Es cierto que todos estamos muy, como decía hace un ratito Vicky Donda, todos muy intranquilos respecto a lo que puede llegar a suceder el domingo, pero esto no implica que no estén sucediendo otras cosas en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, en el Gran Buenos Aires, cosas que afectan directamente a mucha gente, que hacen a su vida cotidiana y a sus dificultades para sobrevivir en un entorno cada vez más difícil, sobre todo para los sectores más vulnerables. Desde el viernes 17 de octubre, ya hace unos cuantos días, hay 35 familias que viven en un edificio lindante a la estación de servicio de la empresa Shell, ubicada en la avenida Almirante Brown y 20 de septiembre, y están corriendo el riesgo de que exista una explosión allá, y por lo tanto están siendo evacuadas. Vamos a hablar con Gerardo Blanco para que nos desarrolle un poquitito más qué es lo que está sucediendo acá en el barrio de La Boca. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brusten te saludan. Hola, buenas tardes. Hola Víctor, hola Luis, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gerardo, contanos un poquito qué es lo que está sucediendo. Vos sos vecino de ahí, estás evacuado, ¿tuviste que dejar tu casa? Sí, te comento, nosotros estuvimos, esto fue un problema a partir del lunes pasado, que Shell empezó a filtrar gasoil por abajo de las tuberías, se picharon los caños, y bueno, a todo esto pasó que, por ejemplo, hasta el miércoles la Shell estuvo funcionando, cuando ya los bomberos estaban trabajando en la zona, y a nosotros el día jueves nos dan el aviso de que está todo en orden, que está todo bien, hasta mismo el día viernes a las 3 de la tarde estaba todo bien,
hasta que en un momento encuentran que la falla más importante estaba justo en la puerta de nuestro domicilio. Yo soy un vecino de Almirante Brown 520, y la falla con peligrosidad del 100% de explosión la teníamos justo en el frente de nuestras casas. Ajá. Vinieron de una manera a evacuarnos, de una manera que más que evacuación parecía un desalojo, de la manera como nos sacaron tanto los bomberos como la policía de Buenos Aires, acá de la ciudad, de la metropolitana. Ciudad. Y la verdad que en ese momento, bueno, nos hicieron sacar lo poco que teníamos. Nosotros salimos de una muda de ropa, estuvimos en la esquina del lugar hasta las 11 de la noche, esto fue a las 6 de la tarde. A las 11 de la noche el BAP nos manda distintas familias, somos 35 familias ahí adentro, y nos mandaron a distintos lugares, muchos de ellos son paradores. Ajá. Ponete a pensar que hay una familia que tiene 2 hijas menores y lo mandaron a un parador donde hay gente de la calle, ¿me entendés? Que fue totalmente injusto, no nos dieron una explicación, solamente que el problema que estaba pasando ahí, hay gente que han mandado hoteles donde hay mucha gente, ¿me entendés? Que están por situaciones de desalojo y cosas así. La verdad que nos cambiaron la vida de un día para el otro. Todos teníamos una vida normal, pagábamos nuestro alquiler, vivíamos tranquilos, y de un día para el otro aparecimos muchos en lugares con gente que no conocemos, ¿me entendés? Tenés que salir con lo poco que tenés encima, porque vos viste cómo son todos los lugares. La verdad que bueno, nadie nos dio una respuesta. ¿Esta estación de servicio sigue perteneciendo a la Shell, a la empresa Shell? Sigue perteneciendo a la Shell. Nosotros lo que sabemos que son las franquicias, todavía no tenemos el dato de quiénes son los dueños del lugar, pero es una franquicia de la Shell, están ahí justo en 20 de septiembre y Almirante Brown. Ya había pasado esto hace 2 años atrás, ya había pasado, pero no hubo evacuaciones, solamente había pasado que hubo una pérdida de combustible. Esto lo empezó a sentir la gente de la vuelta de donde nosotros fuimos alojados. Empezaron a sentir más los olores a combustible y todas esas cosas, y ahí donde ellos dan el aviso. Porque a todo esto la Shell seguía trabajando normalmente. Claro. Nadie estaba enterado de nada. Lo que pasa es que los tanques están fisurados y está filtrando el combustible hacia las napas de agua. Sí. Es eso lo que sucede. Las napas de agua. Hoy en día la tierra está llena de combustible de gasoil. Tiene todo gasoil en las napas de toda la tierra abajo, que supuestamente lo que dicen ellos que hay que excavar, ¿me entendés? Y bueno, la verdad que es todo un quilombo, muy riesgoso también, es un peligro, porque no solo corríamos riesgo nosotros, yo creo que eso corre riesgo mucha gente ahí. Al frente mismo hay un colegio que no fue evacuado, ¿me entendés? La verdad es todo. Nosotros tuvimos que cortar la calle 2 veces para que nos den una solución, nos digan a ver qué pasa, qué vamos a hacer. Sabemos que no vamos a volver ahora por todo este quilombo que hay, porque todavía no se hizo ningún trabajo. Solo están tomando las mediciones cada 3 horas, que por el momento están dando 0, pero bueno, no se sabe, ¿me entendés? Eso como te lo explican, yo la verdad que mucho no lo entiendo. ¿Algún funcionario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires se hizo presente ahí para dialogar con ustedes? Eso recién hoy pasó, de que nos llamaron después de haber hecho 2 veces el corte en Almirante Brown y Espinosa. Hicimos un corte ayer a las 5:30 de la tarde y hoy volvimos a hacer un corte a las 6 de la tarde, y hoy se comunicaron con nosotros para hacer una reunión mañana. Nosotros decidimos levantar el corte, escuchar mañana a ver qué nos vienen a decir, y de ahí vamos a ver qué hacemos, qué nos vienen a ofrecer, a decirnos de todo esto, porque la verdad que, como te digo, nosotros somos toda gente trabajadora que de un día para el otro nos cambiaron la vida, ¿me entendés? Salimos sin nada. Yo, imagínate, estoy en un hotel que no tengo ni una olla de cocina, no tengo nada, ¿me entendés? Tengo que vivir de lo mío, gastar mi plata para comprarme algo para comer todos los días, porque no tengo ni un cubierto, ni un vaso, nada, no me dejaron sacar nada. Hoy en día vos pedís a la policía que te dejen sacar algo y no te dejan sacar nada. No te dejan entrar. Solamente me dejaron sacar una toalla y una muda mía de ropa, que eso fue el domingo. Hasta ahora sigo con la misma ropa, no. Exacto. Bueno, Gerardo, estamos en contacto y por supuesto a las órdenes para que nos vayan comentando e informando cuáles son las novedades y qué respuesta les da el gobierno de la ciudad a esta situación, que lógicamente necesita una solución. Claro. Ustedes no pueden seguir viviendo de esta manera, teniendo incluso sus pertenencias ahí cercadas, digamos, e inaccesibles. Tenemos todas las cosas adentro de nuestras casas y nada, no nos dejan sacar nada.
Muy bien. Bueno, Gerardo, te mandamos un abrazo grande y esperemos que se solucione esto muy pronto. Por favor, muchísimas gracias. Era Gerardo Blanco, vecino de La Boca, que nos comentaba respecto a la situación que están viviendo 35 familias evacuadas, vecinas de una estación de Shell que tiene perforados sus tanques, que está filtrando combustible a las napas de agua y por lo tanto se entiende que hay no solo el riesgo de la contaminación que está sucediendo, sino también peligro de que suceda una explosión en la zona. Tenemos ganadora, atención, tenemos, bueno, ya adelanté algo, ¿no? Tenemos ganadora, que acá el escribano Diego Mayo me lo trajo para ir a ver la última función este domingo 26 de octubre de Cría, a quien le pertenece Mi Corazón, obra con Matías Broglia y Catalina Luqueta. La dramaturgia y la dirección también es de Catalina Luqueta. Cría explora el vínculo entre un padre y una hija a través del teatro, la memoria y la ficción. Y la ganadora de las entradas para ir a ver Cría al Espacio Callejón este domingo es de Almagro. Alejandra 379 es la ganadora. 379 son los últimos 3 números de su DNI. Se lleva este par de entradas para ir a ver el domingo Humahuaca 3759, Espacio Callejón. Cría, a quien le pertenece Mi Corazón. Por supuesto tenés que estar, Alejandra, un ratito antes. La obra es a las 20, que estés 15, 20 minutitos antes allí en el Espacio Callejón. Es suficiente, retirás tus entradas en la boletería y disfrutás de esta obra premiada. Matías Broglia viene de ganar un premio muy importante. Justo ahora le tenía acá la información y se me perdió, pero Matías Broglia es un actor multipremiado y la verdad que la obra vale la pena, y es la última función. El que la quiere ir a ver, alternativa teatral, también es la posibilidad. Vio Perón, nos manda acá Sergio de las Heras, mientras se clava violentamente esas tostadas con dulce de leche. Mario nos dice: Víctor, Luis y equipo, buenas tardes, que se mejore Andrea, y acá haciendo el aguante, abrazos, Mario de Mataderos, y agrega Cristina Libre. Buenas tardes, compañeros, excelente programa, los escucho vía aplicación desde San Martín de los Andes. ¡Qué maravilla! Claro, antes de comentar que tengo 68 años y soy feminista desde los 30, nos dice. Coincido con el contenido de lo que decía Victoria, pero no en la forma. Parecía que apuntaba con el dedo diciéndonos a los hombres qué tenemos que hacer. No fue una invitación, fue una orden. Me parece bastante contraproducente esa forma de comunicarlo. Coincido con Luis, quizá por la edad, en que estos cambios llevan generaciones y que las nuevas generaciones están cambiando. Es difícil porque los cambios necesarios son urgentes, pero los procesos sociales tienden a ser así. Qué sé yo, no sé, yo no la verdad que no lo tomé como una imposición ni como un señalamiento con el dedo. Es una realidad. Hay muchas de las cosas que decía Vicky que las podemos constatar diariamente en nuestra vida cotidiana, y lo hacíamos, ya no me acuerdo si lo hicimos al aire o si lo hicimos después de aire, que esa cosa de decirle a alguien que nos invita a su casa, que tal, che, ¿por qué no le das una mano a tu compañera que está haciendo todo mientras que vos estás acá arreglando el mundo? Cuesta, muchas veces cuesta hacerlo. Y bueno, quizás haya que empezar a animarse y también aceptar cuando se lo dicen a uno sin enojarse. Cosa que puede suceder también. Gracias, nos dice Alejandra, la ganadora de las entradas. Y nos pregunta Vicky si este es el WhatsApp de la Radio de las Madres. ¿Sabés que sí, Vicky? Este es el WhatsApp de oyentes de la Radio de las Madres. Es un acierto el tuyo, Vicky. Efectivamente es este. Mucha información nos queda para actualizar lo que está sucediendo. Yo les comentaba de una encuesta que hizo la Universidad Austral. En realidad no es una encuesta, es una medición que hace habitualmente la Universidad Austral, que se llama AG Barometer, porque si no está en inglés no vale. Le podían haber puesto agrobarómetro, pero no, le pusieron AG Barometer. Ellos le preguntan habitualmente a los productores rurales
cómo ven la situación del sector y en este caso cómo ven la situación del gobierno y qué piensan de las elecciones del próximo domingo. No a quién van a votar, sino qué piensan respecto a lo que puede suceder el próximo domingo. Bueno, un 53% de los productores rurales que contestan habitualmente este barómetro agropecuario de la Universidad Austral, consideraron que el resultado de la elección del próximo 26 de octubre será de derrota para el oficialismo. Esto se da, dice el estudio, en medio de un escenario en el que continúa la caída de las expectativas de inversión. De hecho, un 68% de los consultados no considera que este sea un buen momento para invertir. Y también están cayendo la percepción respecto a lo que puede suceder en materia económica en el futuro. Así que vemos una visión, podemos decir, pesimista respecto al futuro económico del país de parte del sector agropecuario, un sector que se supone que dentro de todo ha sido de los más contemplados. No se puede decir beneficiados, porque con lo que pasó con la última movida de las retenciones, muchos de los productores fueron perjudicados, porque lo que va a suceder es que le cobraron las retenciones por algo que después las grandes cerealeras no pagaron, y como vendieron a futuro granos que no existen, también les van a volver a cobrar otras retenciones que ellos no van a pagar en el futuro próximo. La confianza en septiembre-octubre bajó un 2,4 con respecto a la visión del gobierno que tiene el sector agropecuario, pero si lo comparamos con un año atrás, septiembre del 2024, el retroceso llega hasta un 6%. Así que parece que no hay mucho optimismo en lo que pueda suceder el próximo domingo en el campo respecto a los resultados electorales que pueda obtener La Libertad Avanza. Comentamos también más temprano lo que sucedió con el préstamo que supuestamente le iban a traer a Argentina Bessent y sus amigos a través de una gestión que iba a hacer el JP Morgan con otros bancos, y rápidamente se desarmó, como termina sucediendo con casi todos los anuncios de este gobierno, que surgen con mucha fuerza y a los 5 minutos inexorablemente se desinflan. Prometieron 20.000 millones que iban a dar la tranquilidad de la estabilidad económica y de que al futuro el dólar iba a estar porque iban a recomprar la deuda con eso y entonces iban a poder renegociar y lograr una quita. Bueno, a los 5 minutos eso se desarmó porque los bancos dijeron, mirá, la verdad, le digo, 20.000 palos, si no nos dan alguna garantía de que estos flacos nos van a poder pagar, nosotros no lo ponemos ni en pedo. Y empezaron a consultar a diferentes bancos y todos decían lo mismo, y explota la bomba menos de 24 horas después de surgir la noticia, cuando el Wall Street Journal dice: los bancos no están dispuestos a poner esos 20.000 millones para la Argentina porque no tienen ninguna garantía de que van a poder hacerse en algún momento de ese dinero. En un escenario que a Donald Trump cada vez se le complica más en lo interno, ¿no? En lo interno lo tiene complicado. Fíjense lo que está pasando, porque acá pasó medio inadvertido. El domingo hubo una gran movilización. 2 millones de personas. 2 millones de personas de las más importantes ciudades. E hicieron muy fuerte, estuvo en Nueva York, en el propio Washington, pero quizás lo más notable pasó en Chicago, donde no solo hubo una gran movilización en el Grand Park, sino además Brandon Johnson, que es el alcalde de Chicago, un negro, un afrodescendiente, no solamente participó de esta movilización, sino que ordenó un decreto en el que ordena a las policías municipales resistir la ofensiva antiinmigratoria de Donald Trump. Porque les mandaba la Guardia Nacional. Les mandaba la Guardia Nacional, y él no solamente dispuso que las fuerzas locales, municipales, no colaboren, sino que además prohibirle a los agentes federales en Chicago
que usen mascarillas, porque muchos andan con la cara tapada para que no se los reconozca, los agentes federales, que no puedan usar cámaras corporales, cámaras incorporadas para andar persiguiendo gente, y que además deben llevar uniforme y la placa con su identificación a la vista. Si no, pueden ser detenidos por los propios funcionarios municipales. Sí, porque hubo varios procedimientos que están haciendo las tropas federales que son verdaderamente abusivos, ¿no? Porque tiran abajo a las puertas y todo con la sospecha, sobre todo contra migrantes, o sea, incluso gente que vive hace muchos años en Estados Unidos y ya tiene un oficio, tiene hasta un negocio, paga impuestos, y están legalmente, y con un nivel de violencia muy fuerte. Realmente impresiona, ¿no? Que Estados Unidos, por eso la consigna de la movilización fue no king, no reyes. No queremos reyes. No queremos reyes. Vamos a una tanda y enseguida vamos a volver con este tema, porque el disparador de todo esto fue algo que involucra directamente a la Argentina. Fue la pregunta que le hace la periodista a Donald Trump ayer, cuando Donald Trump le responde: Argentina se está muriendo. Bueno, hay una pregunta ahí que le hace la periodista, que es la que muestra qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump y su escaso apoyo político. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Seguimos reconstruyendo Avenida Cariboni. Trabajamos en su pavimentación, ampliación, iluminación LED, señalización, obra hidráulica y refugios para transporte público. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá, sentí, probá, crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa.
La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine, feeling all the bumpers. Plays by intuition, the digit counters fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a supple wrist. Can't hear no buzzers and bells. Don't see no lights are flashing. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to him. Even on my favorite table, he can't beat my best. His disciples needed him, and he just does the rest. 19:39 entramos en la recta final de esta vuelta completa escuchando a The Who, una gran banda de rock. Les actualizamos el tiempo, si nos dejan. Si no, nos esperan un segundito ya. 26,6. No bajó nada, menos de 1 grado bajó la temperatura. Sigue siendo una tarde cuasi veraniega, ligeramente nublado el tiempo, y como les decíamos, a ver si esto cambió algo, no, el domingo no va a llover, el sábado sí, un poquito, el viernes tormentas a la madrugada, entre 40 y 70% de probabilidad de lluvia, con 20 grados de temperatura. Baja bastante la temperatura. Baja bastante y viene con agüita la cosa. Nosotros a eso lo enfrentamos con Eva Cousovitis, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Evita? Bien, ¿cómo andan? Víctor, Luis, bueno, un saludo para Andre y un saludo para todas y para todos nuestros oyentes. Acá estamos ya en la recta final, todos ansiosos, esperando que se resuelva esto de una vez, al menos tener el resultado electoral. No quiere decir que se resuelva nada, ni el domingo a la noche, ni el lunes, ni el martes. Al revés, quizás vayamos a un panorama aún más complejo para la Argentina de los próximos meses. Pero, bueno, justamente, vos sabés que hace un ratito, Eva, mirando el tema que vos traes, que es el tema de políticas habitacionales, el presupuesto, hacíamos una nota con un grupo de familias que están teniendo un problema muy grave acá en La Boca. Una estación de servicio de Shell, se le perforaron sus depósitos, contaminó toda la napa, hay peligro de explosión, y a ellos el gobierno de la ciudad los desalojó de sus casas, los mandó a paradores. Recién hoy, porque estaban cortando las calles, apareció alguien a ver qué podían hacer, y en definitiva lo que ellos están diciendo, bueno, si no podemos volver a nuestras casas por algo que a ustedes se les fue de control, porque tendrían que haber estado controlando qué pasaba, lo mínimo que pueden hacer es darnos una solución habitacional. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Eva Cousovitis
esta tarde sobre las políticas habitacionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eva Koutsovitis en la 530, ingeniera comunitaria, nuestra compañera, nuestra columnista y nuestra amiga, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y por supuesto parte del equipo de la 530 y de la Vuelta Completa. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, hoy vamos a hablar un poco de política habitacional, pero vamos a hablar un poco del proyecto de presupuesto que se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa con la discusión del presupuesto en la legislatura? El gobierno de la ciudad presentó el proyecto de presupuesto para el año que viene, para el 2026, y un rápido análisis de esa propuesta de presupuesto lo que nos muestra con mucha claridad es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que la problemática habitacional no es parte de la agenda ni de las prioridades de esta gestión. Hay un informe muy interesante que recomiendo leerlo, que hizo ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que lo que hizo fue analizar el proyecto de presupuesto, pero en particular analizar algunas dimensiones clave, como la dimensión vinculada a la vivienda, a barrios populares y a situación de calle. Ahora, si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires 500.000 de porteñas y porteños se encuentran en emergencia habitacional, 12.000 personas sobreviven todos los días en situación de calle y 400.000 porteños y porteñas habitan en condiciones de hacinamiento, sin acceso a los servicios más básicos como es el agua potable en las villas porteñas, y que el 40% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires son hogares inquilinos que destinan, la mayoría de ellos, la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Por supuesto que debería ser la prioridad número 1 de este gobierno atender esta problemática. Un porcentaje muy importante de esos hogares inquilinos, además, se encuentran en condiciones extremas de hacinamiento. Hay algunos datos interesantes. En los hogares inquilinos, aproximadamente el nivel de hacinamiento duplica al de los hogares de las familias propietarias. Bueno, el proyecto 2026... en primer lugar, proyecta, como sucede siempre, una inflación totalmente fantasiosa. 10% de inflación para el año que viene, para el 2026, mientras el relevamiento de expectativas de mercado estima una inflación de casi el doble. Bueno, ese es el primer dato. 10% de inflación anual proyecta el presupuesto de la ciudad, algo totalmente fuera de la realidad. El monto de presupuesto para el año que viene, para la ciudad de Buenos Aires, es de 17,3 billones. Bueno, esto es un montón de ceros. En realidad estamos hablando de 17 millones de pesos que se van a destinar para la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, de todo ese paquetón de dinero, para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es el que se ocupa del conjunto de las políticas sociales, habitacionales, solamente de ese montón de plata, el 5,7% es lo que se va a destinar a ese ministerio, un ministerio clave en una ciudad que está en emergencia social y en emergencia habitacional. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto destinado a las políticas de vivienda? Lo primero que podría decirles a muy grandes rasgos es que el presupuesto destinado a todos los organismos que se ocupan de las políticas de vivienda para el 2026 es el más bajo de los últimos 14 años. Es más, estamos hablando de menos de un 1% de ese presupuesto, ¿sí?, tan fastuoso. Ahora, si vamos a analizar qué es lo que pasa con ese total de presupuesto para las políticas vinculadas a los barrios populares, villas y asentamientos, ahí vamos a ver que ha habido como un cambio en la lógica de intervención. Desde el año 2024, gestión de Jorge Macri, la prioridad en las villas, asentamientos y barrios populares son las obras de emergencia, obras paliativas, obras de emergencia, obras precarias, en lugar de obras definitivas que resuelvan estructuralmente las condiciones habitacionales, las condiciones de hacinamiento, el acceso a los servicios.
una vez más, en la ciudad de Buenos Aires, el negocio de la emergencia es la prioridad del gobierno porteño, en lugar de ejecutar viviendas nuevas, en lugar de hacer mejoramientos en las viviendas existentes o ejecutar obras de infraestructura. Muchas veces contamos que el organismo que tiene a su cargo las políticas de vivienda, el organismo principal, es el Instituto de Vivienda de la Ciudad. El presupuesto que tiene estimado para el año que viene el Instituto de Vivienda de la Ciudad también es el más bajo de los últimos 14 años. El Instituto de Vivienda de la Ciudad va a tener un presupuesto de 0,6%. Y además, no solamente es el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad de Buenos Aires, no solo tiene una partida irrisoria, sino que más del 30% de ese presupuesto está destinado a tareas administrativas. Y a todo esto le tenemos que sumar un dato más, no menor, que tiene que ver con la subejecución de estos presupuestos destinados a las políticas de vivienda. Hasta mediados de este año, hasta mediados del 2025, el Instituto de Vivienda de la Ciudad solo ejecutó el 30% del presupuesto proyectado. Es decir, que vemos claramente una subejecución presupuestaria. Presupuesto irrisorio destinado, ¿sí?, en un 30% a tareas administrativas y además un presupuesto que se subejecuta. La verdad que la reducción de las partidas destinadas sobre todo a los proyectos de reurbanización o de integración sociourbana en villas, asentamientos y barrios populares son una vulneración de derechos para las familias que habitan en estos territorios. Eso es una obviedad, pero acá hay un dato más. Acá tenemos que tener en cuenta que este gobierno viene paralizando obras que estaban en ejecución. Y cuando paralizamos obras en ejecución, sobre todo cuando se paralizan obras de infraestructura, ahí justamente lo que hacemos es dilapidar los fondos públicos, porque las obras de infraestructura que se paralizan, luego de un tiempo se vuelven obsoletas y ya son obras que no pueden ponerse operativas. Así que aquí también tenemos una enorme responsabilidad por parte del gobierno en relación a ejecutar de forma eficiente los fondos públicos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están en situación de calle? Bueno, la verdad que al gobierno del PRO no se le cae una sola idea, insiste en programas que solamente abordan la emergencia, como por ejemplo la red de atención o VAP, como por ejemplo los paradores o los llamados centros de integración sociourbana, que la justicia en reiteradas oportunidades le dijo al gobierno de la ciudad que eran soluciones habitacionales indignas, y por supuesto que luego aparecen los subsidios habitacionales, esos montos irrisorios que les dan a las familias para que las familias con esos montos irrisorios alquilen en la ciudad de Buenos Aires uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Una tarea absolutamente imposible para quienes se encuentran en una situación de extrema vulneración de derechos. Bien, la verdad que sin política habitacional integral no hay posibilidad de abordar la problemática habitacional. Eso es lo que nos está mostrando el presupuesto para el 2026. Veremos qué pasa en el debate en el recinto, si podemos torcer un poco el rumbo de este presupuesto y realmente poner las prioridades donde tienen que estar. Eso será tarea de nuestras legisladoras, legisladores, pero también del conjunto de las organizaciones que venimos peleando por el derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Pero tengo una buena noticia que quería compartir antes de que nos despidamos, y esa buena noticia es que ¿se acuerdan del puente de Ciudad de la Paz? Ese puente emblemático, histórico, que el gobierno de la ciudad reparó, pero que luego quiso demoler. Bueno, fuimos a la justicia para frenar la demolición de ese puente histórico y la justicia nos dio la razón. Así que todo indica que hay otro gran triunfo de la ciudadanía que se organizó para defender ese puente histórico que lleva más de un siglo funcionando. Bueno, una gran noticia para terminar, porque además los vecinos se oponían totalmente mucho. Hicieron una campaña enorme. Puente, así que muy esta identitario es una gran del barrio, además. Total. Ese puente de Jorge Newbery. Gracias, Evita, por estar siempre con nosotros y darnos buena. ¿Sabes qué? En algún momento quería hacerte una pregunta, porque ¿cómo se evalúa el tema del déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires? Porque por un lado hay
mucha dificultad de sectores medios o bajos de acceder a vivienda, pero también vemos en la ciudad de Buenos Aires mucha vivienda vacía que se hacen, edificios fastuosos que se hacen, digamos, para lavar dinero o algo así, pero que en definitiva cuentan como viviendas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Para los sectores medios y los sectores vulnerables, ¿hay un número, una cifra aproximada de cuánto es el déficit de viviendas que tiene la ciudad? Mira, te voy a decir algo. El déficit de viviendas que tiene la ciudad es casi el mismo número de la cantidad de viviendas ociosas que no están ni en venta ni en alquiler. Hay 200.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de ellas suntuosas, ubicadas en Recoleta, Puerto Madero, Palermo, que no están ni en venta, ni en alquiler, ni se encuentran habitadas. Esas viviendas, que son viviendas ociosas, que en la mayoría de las ciudades del mundo, esas viviendas tienen que pagar un impuesto por ser viviendas ociosas, porque eso genera un enorme impacto en términos habitacionales, en términos sociales, pero también en términos ambientales, porque la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas ociosas y por otro lado un déficit de aproximadamente 200.000 viviendas? Es decir, gente sin vivienda y vivienda sin gente, ¿no? La verdad que eso es una enorme paradoja. Y la respuesta de por qué cada vez hay más viviendas ociosas suntuosas tiene que ver con que la construcción es un mecanismo de lavado de dinero muy potente para lavar dinero vinculado a actividades extractivas que suceden en otras partes del país, pero también es un potente mecanismo que lo que hace es lavar dinero del narcotráfico. Entonces, cuando nos hablan de seguridad, bueno, lo primero que tenemos que ponernos a discutir es, sin duda, la connivencia que existe entre las fuerzas de seguridad, entre, por supuesto, el crimen organizado y parte de un sector político que, entre otras cosas, no controla lo que tiene que controlar, que es la ruta del dinero. Y una de esas rutas del dinero es ni más ni menos que la construcción. Miremos qué pasa en Rosario, miremos qué pasa en Ciudad de Buenos Aires, con esa especie de frenesí de sobreconstrucción, sobre todo de viviendas suntuosas, que en realidad no van a tener ningún destino. Bueno, ¿cuál sería ahí el negocio? No hay demanda de vivienda suntuosa, el negocio es el lavado de dinero, sin duda. Eva Kuxovitis en la vuelta completa, ¿no? Informe completísimo de algo que nosotros sospechábamos, pero bueno, pero que está bueno ponerlo en números para que se vea la locura de qué significa la desregulación. Una desregulación cómplice, porque así como lo sabemos nosotros que esas viviendas están hechas para lavar guita, también lo sabe el gobierno de la ciudad. ¿Cómo no lo vas a saber? También lo sabe el gobierno de la ciudad, también lo saben los jueces, también lo saben las autoridades judiciales, y no hacen nada. Bueno, que no se sorprendan entonces después cuando empiezan a aparecer los narcopolíticos, claro. Exactamente. En las políticas de mafia de todos lados siempre aparece el gran mafioso que tiene una constructora, ¿viste? Bueno, siempre, ¿no? Se sigue repitiendo. Claro. Tenemos una información casi que de último momento, podemos decir, porque la Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra aprobó este martes la citación al presidente Javier Milei para que dé explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token, operatoria que desencadenó en una estafa masiva a miles de usuarios argentinos y de otros países. Recordemos que la convocatoria está basada en que ya se le habían librado 2 oficios con preguntas al presidente para que las contestara y nunca respondió. Por lo tanto, hoy la comisión resolvió citarlo presencialmente. Una de las cuestiones que llevó a que se llevara adelante esta convocatoria es que Milei, seguramente ustedes lo recordarán, expresó en la entrevista aquella muy amigable con Johnny Viale, que los damnificados por la criptoestafa no fueron más de 5 o 6 argentinos. Bueno, la comisión le pidió información a la exchange Ripio respecto a quiénes habían sido los damnificados por esta operatoria, y lo que se encontró fue que, según la respuesta formal de Ripio,
que fueron 1.358 los usuarios con residencia en el país que realizaron compra o venta de este token, de los cuales 1.329 eran argentinos. Hay son uno argentinos. famoso, ¿no? Hay el hijo de Santilli, es uno de los famosos estafados. Uno es ese, el otro es uno de los que participó en el grupo de narcos que mataron a las 3 pibas. También, es cierto, también Osorio, creo de apellido. Bueno, la Libra, la sociedad contaba con, sigue diciendo la información de Ripio, 2.145.758 usuarios registrados en Argentina. Lo que pasa es que no todos pusieron plata o algunos rajaron a tiempo. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, el presidente Javier Milei, citado a declarar por la comisión investigadora de Libra de manera presencial. Vamos a ver si se hace presente o no. Lo dudo, pero bueno, de todas maneras hay que tomar la decisión y la comisión la tomó. Nos quedó para atrás el tema Estados Unidos. Lo importante de señalar respecto a esto es que hablábamos de la pregunta que había desatado esa respuesta de Donald Trump diciendo Argentina se está muriendo. ¿Qué es lo que le había preguntado la periodista respecto a la situación de los ojeros estadounidenses? ¿Por qué le preguntaba sobre eso? Porque hace menos de un mes China resolvió no comprar más soja de Estados Unidos. Nada, ni un grano de soja de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que el año pasado la mitad de la producción de soja de Estados Unidos fue a parar a China. O sea que les queda mínimo un 50% de la producción que no saben qué hacer, y por lo tanto esto le está generando muchos problemas internos, al punto que ya hay sectores del Partido Republicano que están cuestionando la política de Donald Trump y de Scott Bessent con respecto al salvataje de Argentina. Es una locura, lo calificaron algunos legisladores republicanos, no demócratas, lo que están haciendo. Esto se suma además a lo que comentábamos antes respecto a la situación con los migrantes, el decreto llevado adelante por el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respecto a prohibir a las fuerzas locales, a las fuerzas de la ciudad, que colaboren con la Guardia Nacional y la ICE, la Policía Migratoria, y no solo eso, sino que además, si no están debidamente identificados, pueden detenerlos. Pero además, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker se llama, inició una causa legal contra Donald Trump, contra Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional, y contra Peter Hegseth, que es el secretario de Defensa, precisamente por no solamente la política migratoria, lo que decíamos recién con Luis, que viola la propia ley de Estados Unidos. Le cambió el nombre al ministerio. Exacto. Era de defensa, ahora se llama de guerra. Ahora se llama de guerra, secretario de guerra, es en realidad. Y lo otro que se está criticando, digamos, que está denunciando Pritzker, es que le pide a la justicia que prohíba a Donald Trump enviar la Guardia Nacional a los estados que no lo soliciten, porque la intervención de la Guardia Nacional depende de la solicitud que hagan los gobernadores de los estados y no una decisión del gobierno federal enviarla porque a ellos se les ocurre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, no está fácil, porque además en las últimas horas lo que se supo es que Portland, California y Oregon se van a sumar a esta demanda del gobernador de Illinois. Y la última noticia respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos: los periodistas que estaban acreditados en el Pentágono entregaron sus credenciales y abandonaron su trabajo porque el gobierno emitió, Donald Trump, un nuevo protocolo. Ese Hegseth era periodista también. Y el protocolo es que los periodistas que están acreditados en el Pentágono solamente pueden preguntar sobre la base de una agenda que él les pasa todos los días. Exactamente. Y no pueden preguntar de otros temas. No, y además, si preguntan sobre otros temas, pueden ser acusados de ser peligrosos para la seguridad nacional y ser detenidos. Lo que terminó sucediendo es que
todos los medios de comunicación, no los periodistas, directamente los medios de comunicación, Wall Street Journal, la CNN, Fox News, todos resolvieron no solo retirar sus periodistas, sino irse de las oficinas que tenían en el Pentágono. Levantaron todo y se fueron. No está fácil la situación interna para Donald Trump en Estados Unidos. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días y veremos qué es lo que sucede mañana acá, en la vuelta completa, porque son las 8 y nos vamos. Chao, hasta mañana. Tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 tiene memoria.